Buenas tardes, mi nombre es Diego Gallardo y seré su profesor de Filosofía y Psicología para el programa EDAR Chile para deportistas de alto rendimiento. Entonces, en el día de hoy y a lo largo de todos nuestros semestres vamos a estar hablando de un montón de variables, de un montón de orígenes sobre la filosofía, de un montón de procesos también que van ocurriendo dentro de la psique, dentro de lo que pasa con el ser humano, para poder tratar de entender un poco mejor de cómo funciona. Entonces, vamos a partir con lo primero, que tiene que ver con la presentación del curso. En esta primera unidad, entonces, vamos a ver los procesos psicológicos, los procesos cognitivos y procesos afectivos. ¿Ya? Primero, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué son las emociones? ¿Qué entienden por una emoción? Las emociones no son más que una manifestación a través de nuestras expresiones verbales, corporales, sobre alguna situación en que algún estímulo externo nos haga reaccionar de una determinada manera. ¿Ya? Todos acá sabemos de lo que se trata una emoción. Sabemos también al mismo tiempo reconocer las emociones en los otros y en uno mismo. Es decir, somos capaces y tenemos esa capacidad de poder distinguir y hacer o describir una emoción, como por ejemplo cuando una persona está muy contento o está muy alegre. Sin embargo, no va a ser muy fácil distinguir la ira, por ejemplo, cuando uno está muy enojado, de un sentimiento de amor. O sí, también no sabemos de repente, porque la emoción pasa a ser algo muy momentáneo, algo de unos breves segundos muy intensos, frente que, bueno, cómo vamos a reaccionar frente a un abrazo o un gesto amenazante. Pero muchas veces podemos intentar el ejercicio de describir cómo es esa emoción. Entonces, ¿cuántas emociones podemos tener? Y finalmente, quizás poder describir una como son, por ejemplo, que es el amor. ¿Ya? Encontrará muchas veces, entonces, muchas más vacilaciones y dudas que certezas. Porque acá no existe algo que sea como lo correcto o lo final. Sin embargo, podemos hacer el siguiente ejercicio. Recordemos alguna situación en la que se haya hablado con alguien, o que dos personas hayan hablado entre sí, sobre aquello que sentían, en cuanto al cómo han amanecido, en cuanto a lo que sienten. Sin embargo, y al mismo tiempo, habrán notado que también allí había y también hay duda de confesiones. Por ejemplo, ¿cómo amanecieron hoy ustedes? ¿Qué les pasa? ¿Cómo se sienten? ¿Qué está pasando en este momento? Cuando una persona, como por ejemplo usted, le dice a otra, siguiendo un ejemplo, lo que siente por esta y responde al mismo tiempo sobre el mismo sentimiento, ¿qué pasa? ¿Sienten lo mismo? ¿Cómo saberlo? Muchas veces nosotros no sabemos interpretar lo que sienten las otras personas y es por eso es que va a ser importante el reconocer este lenguaje emocional. ¿Ya? Todos podemos entender y saber al mismo tiempo que algunos aspectos conceptuales que las emociones nos impulsan. Algunas pueden ser más agradables y otras desagradables y varían en intensidad y duración. Esto pasa porque todas las hemos sentido. Como por ejemplo, cuando nos dan un gran regalo, o pasa algo en nuestras familias, o nos sucede algo que nos hace felices, ganar una competencia, llegar a casa, un viaje, ver a los seres queridos, nos da una sensación de alegría, de satisfacción muchas veces. Esto puede variar si es que nos pasa que el deceso de algún familiar, alguna noticia triste que invada a alguien que queremos, nos hace manifestar también como de esta manera un poco más negativa. Recordamos entonces que a nivel científico las emociones entonces son objetos seducivos, difíciles de definir y relativamente poco estudiadas. Esto es como parte de un proceso psicológico básico. ¿Será entonces una cuestión biológica o mental? Nosotros podemos pensar de que hay algo que viene con nosotros. Nuestro sistema nervioso central nos va a permitir la manifestación de la emoción según lo que estemos viendo, oyendo o escuchando. Sin embargo, para algunos son reacciones físicas que evolucionaron como parte de la lucha por la supervivencia de cada individuo y de la especie. Como podemos ver, entonces, en esta imagen podemos ver a personas que están manifestando una emoción, una alegría, una sonrisa
algún momento bueno o agradable para ellos, ¿ya? Sin embargo, para otras personas, los procesos de emoción aparecen cuando el cerebro detecta y analiza las reacciones fisiológicas del organismo. Cuando desde fuera nos llega algo hacia nosotros, hace que esto se exprese. También, esto está en el auge, de las concepciones acerca de las emociones, son un tipo de pensamiento acerca de la situación propia de un sujeto. Algunos también resaltan la importancia de los procesos inconscientes, mientras que otros los de la conciencia. ¿Es fácil describir cuántas y cuáles son nuestras emociones? Sin duda que es muy diverso. No todas las personas manifiestan de igual manera lo que van sintiendo. Y eso no lo hace personas malas. Al contrario, todos sabemos de que debemos reconocernos mucho, debemos saber conocer lo que nos pasa, como también para saber manifestarlo. También la pregunta está, ¿cuál es la emoción básica humana? ¿La alegría? ¿La tristeza? ¿Cuál será? Sin duda que existen muchas, no hay una respuesta clara. Ahora, lo que debemos hacer es, ¿existe un número limitado de emociones básicas o un sinnúmero de ellas? Vamos a dejar esto un poco de lado. Vamos a darnos cuenta de que pueden existir millones de manifestaciones. Piensen en ustedes mismos. ¿Cada cuánto tiempo escuchan o ven estas emociones? O las viven, o las sienten, o las expresan. Esto son un sistema que dura para la supervivencia del individuo y de la especie. Muchas veces es natural que se piense que existe un número finito de emociones. No importa la edad, el sexo de la persona, siempre va a existir esta manifestación. ¿Ya? El miedo sirve entonces para que un individuo evite o huya de ciertas situaciones riesgosas y también, como por ejemplo, el miedo a ser un sistema fuertemente criticado marcado en nuestros genes y por nuestro sistema nervioso. ¿Ya? Vamos a pasar ahora a hablar de lo que son nuestros procesos cognitivos. Estos son, lo que vamos a hacer es que se comience introduciendo al tema de la percepción como la primera forma básica en que el individuo se relaciona con el mundo. Tenemos acá los sentidos como receptores de información y la percepción como facultad que organiza significativamente los datos obtenidos a través de los sentidos. Debe entenderse que este proceso de conocer cómo está influida la persona y cuáles son las características de quien conoce y también de que en consecuencia las personas pueden percibir diversas manifestaciones de una misma realidad, con lo que es posible que existan diferentes perspectivas frente a un mismo fenómeno. ¿Ya? Cuando vean el video complementario vamos a encontrar imágenes de percepción para que puedan también ir relacionando todo esto que vamos conversando. El concepto de atención se aborda desde su relación con la percepción como la capacidad de seleccionar objetos, invisibilizando otros, y eso tiene que ver con las consecuencias de habituación. La habituación es un proceso psicológico que está muy dentro de nosotros, que muchas veces no nos damos ni cuenta hasta que nos ponemos atención a las diferentes características que posee, como por ejemplo el tic-tac de un reloj. Nosotros no lo sentimos hasta que ya no está, o solamente si queremos percibirlo. Puede ser que muchos estímulos en este momento los estén rodeando y ustedes no se dan cuenta hasta que ya no está o usted lo siente, ve o escucha en otro lugar. Eso es el fenómeno de la habituación. Aquí también surge el tema del dinamismo constante del psiquismo y preguntas tales como ¿por qué a veces pongo más atención que otras? ¿De qué va a depender nuestra concentración? ¿Qué es distraerse? ¿Y cuándo sucede? Etcétera. Podemos hablar, aparte de la percepción, sobre la memoria a corto plazo. Este es un concepto utilizado en las teorías cognitivas del procesamiento de información. Dicho de otra manera, corresponde a grandes rasgos al almacén de información que contiene la información inmediatamente accesible a la conciencia, lo primero que uno se acuerda, que puede contener 7 más o menos, o 9 o 5 elementos que no duran más de un minuto en las personas normales. La fuente de información puede ser tanto la memoria a largo plazo como estímulos perceptivos. Nuestra memoria a corto plazo es aquella información que nosotros manejamos de manera inmediata, mutua,
algo que pasó hace poco, un número de teléfono, etc. Esto conlleva a que nuestro cerebro constantemente esté realizando ejercicios para ponernos a prueba. Sin duda que todos nos acordamos del día de nuestro cumpleaños o de personas conocidas que tengamos mucho afecto. Sin embargo, puede ser que en ocasiones no nos recordemos de algo que sea importante. No quiere decir de que esto esté errado o que esté equivocado. Solamente que no hemos ejercitado de muy buena manera nuestra memoria. Muchas veces la olvidamos. Nos olvidamos de ciertas cosas. Un ejemplo clásico de todo esto es el recuerdo de un número. Constan de 6 o más cifras y ocupan toda la memoria a corto plazo, y muchas veces es necesario repetir constantemente la cifra para lograr utilizarla si existe un lapso de tiempo entre el estímulo y la acción. Uno no se aprende de inmediato un número de teléfono, sino que lo va ejercitando de manera muy abreviada y en lapsos cortos de tiempo. Por ejemplo, uno dice el número era 2728-679, 2728-679, hasta que se lo aprende. Y eso es un aprendizaje inmediato. Por el contrario, la memoria a largo plazo es la capacidad de mantener información de unos pocos días hasta décadas. Se diferencia de manera estructural y funcional a la memoria de trabajo, que la memoria a corto plazo aparentemente almacena elementos de unos 20 a 30 segundos. ¿Ya? Aquí están las fechas, los momentos, recuerdos, vivencias que han ocurrido y han estado con la persona. Sin embargo, la memoria a largo plazo está estrechamente relacionada con una memoria a corto plazo, ya que los elementos que se almacenan pueden convertirse en recuerdos a través del proceso de ensayo, a largo plazo siempre, y de una asociación significativa. Piensen en ustedes mismos. ¿Cuántos se acuerdan de lo que vivieron hasta un tiempo atrás? ¿Por qué lo recuerdan? Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Recuerdas el nombre de su maestra? ¿En qué año Colón descubrió América? Este tipo de situaciones son un ejemplo de cómo utilizamos nuestra memoria para recuperar la información que requerimos. ¿Ya? Los procesos afectivos, entonces, pasando a otra subunidad dentro de lo que estamos viendo, es aquel conjunto del acontecer emocional que ocurre en la mente del hombre y se expresa a través del comportamiento emocional, los sentimientos y las pasiones. Dicho de otra manera, la afectividad es el conjunto de sentimientos inferiores y superiores, positivos y negativos, que son también fugaces y permanentes, que sitúan la totalidad de la persona ante el mundo exterior. Entonces, las características de estas son la polaridad, la inestabilidad, la fluctuación, la intensidad de repercusión conductual y organizada de los afectos. Dicho de manera más simple, es la expresión de lo que nosotros vamos sintiendo, ¿ya? Como por ejemplo, cuando estamos enojados, a través de lo que es la emoción, nosotros nos manifestamos, tiene una repercusión conductual y siempre está organizada por algún afecto. Vamos a hablar de cada uno ahora. La polaridad consiste en la contraposición de direcciones que pueden seguir de lo positivo a lo negativo, como por ejemplo una situación que es más agradable a otra que no tanto, de lo que es justo a lo injusto, de lo que atrae, de lo que no. Uno siempre va a elegir algo, va a intentar estar bien, pero también de repente en ocasiones nos toca estar un poco mal, un poco más bajoneado, y uno se mueve entre estos dos polos, ¿ya? En cuanto a lo que tiene que ver con la inestabilidad y fluctuación, esa es la posibilidad de variación constante que tenemos las personas frente a aquello con que se puede cambiar la dirección, ¿ya? En cuanto a hacia lo que uno va, entre lo que uno pretende, donde quiere ir, no de manera caminante, no de manera movilizar, sino de lo que uno busca como persona. Dicho de otra forma, es con la facilidad en que las personas pasan de la exaltación por una causa que estima valiosa a su apagamiento, que se expresa como la decepción ante la misma frente a algún rasgo que no estima satisfactorio. Por ejemplo, si el joven, una persona, estamos viendo un partido de fútbol, nos emocionamos a ver que un gran jugador metió un gol, pero a los 5 minutos este sufre una lesión y se saca. Entonces nosotros pasamos desde la alegría, del goce, de la emoción por esto, a la tristeza y la preocupación. ¿Ya? Podemos cambiar de ánimo de manera de repente muy brusca según lo que estemos viendo.
como lo que ocurre en este sujeto, que puede estar muy feliz celebrando un gol de su equipo. Sin embargo, si ocurre algo, le empatan o se lesiona a algún jugador, este estado emocional que se expresó hace algunos segundos desaparece. Cuando hablamos de intensidad, hablamos de la fuerza con que nos impactan las experiencias afectivas y varían según algunos sujetos, según los tiempos, según los factores y también la capacidad de autocontrol que posean. Acá vamos a entender en el cómo el sujeto vive la situación, en cómo la manera en que la expresa o se sienta pegado a ella. Como por ejemplo, Andrea y Ana, estudiantes de la universidad, miran sus fotografías de la fiesta de la promoción del colegio. Una de ellas se alegra y se ríe al verlas, sin embargo la otra se pone melancólica. Frente a una misma situación, dos estímulos distintos. Para una persona fue algo muy bueno, para la otra un tiempo de cuestionamiento. Como por ejemplo en esta fotografía. Sin duda que puede ser algo emocionante, puede ser algo muy intenso, pero también puede ser que la reacción no sea la esperable, porque como le decimos, todos los procesos afectivos, cognitivos que viven las personas son distintos. También tenemos acá la repercusión conductual y organizada de estos afectos. Es la incidencia corporal que se manifiesta en cambios observables en el organismo que experimentan los afectos, como por ejemplo cuando se produce una emoción. Se acelera el corazón, hay sudor en las manos. ¿Ya? También vamos a tomar en cuenta lo que nos va a pasar con nuestro sistema nervioso, la manifestación, con la aceleración cardíaca, la sudoración, etc. En conclusión, los procesos afectivos son fenómenos psíquicos muy íntimos, pues los experimentamos como algo muy subjetivo, es algo muy personal. Son procesos que se experimentan acompañados de otros fenómenos como las percepciones, recuerdos, decisiones, etc. Y son motivadores del comportamiento humano. Tienen la energía que nos impulsa, lo que nos mueve, algo que nos lleva a hacer algo más. Algunos son muy agradables, otros no tanto, ¿ya? Pero siempre debemos disfrutarlos para saber y poder reconocerlos. Tienen diversos niveles, algunos son muy elevados, otros muy bajos. Oscilan entre los dos polos, uno positivo, uno negativo. Siempre va a ser desagradable o agradable, o alguno va a ser placentero o doloroso. Estimados, por esta clase hemos llegado hasta el final. Esperemos encontrarnos pronto con una nueva manifestación de alegría, de emoción, con el fin de que podamos seguir avanzando en estas clases. Un abrazo para todos, que estén muy bien.